Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Y les libró de todas sus angustias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar
y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. comparable
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. Sí. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. Damos gracias a Dios, un día más que podemos continuar estudiando su palabra y estamos estudiando la profecía de Isaías. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 31 y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, dice la palabra: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Bueno, ya es la quinta vez que Dios manda esta carga, aquellos que van a buscar ayuda en Egipto. Y sabemos que Dios no habla de así porque sí. Dios habla así porque hay necesidad. Y hasta ahora hemos visto mucho realmente acerca de confiar en Egipto, de la ayuda de Egipto. Y en este capítulo ya encontramos como un resumen de las demás porciones que hemos traído. Y lo que vemos es que Dios vuelve a dar una nueva advertencia a su pueblo, para que su pueblo pueda confiar en Él. Cuando Dios repite mucho algo, debemos prestar atención. En el Salmo 20 podemos leer en el verso 7.
En el Salmo 20, en el verso 7, dice la palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Bueno, aquí vemos a David. Como sabemos, en David encontramos a un hombre de fe. Ya desde su juventud, él confió en Jehová. Él había visto la necesidad y actuó en fe. Y vemos cómo realmente mira el hombre de fe. Mira al mundo. Mira al mundo y ve al mundo en su actuar. Y no ve realmente una fuerza en que confiar allí. Porque note cómo habla David. Dice, estos, o sea, el mundo, estos confían en carros y aquellos en caballos. Así son realmente las personas del mundo. Ellos confían en las maneras del mundo. Ellos aman realmente la sabiduría del mundo, se apoyan totalmente en lo que el hombre pueda hacer por ellos. Y así esto representan especialmente los caballos, la fuerza del hombre, los carros, la sabiduría, el razonamiento. Así el hombre tiene muchas formas de encontrar la solución a las cosas. Pero dice David, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros y ellos, hace una diferencia. Estos, aquellos, ellos hacen así. Pero nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y vemos el resultado en el verso 8. Ellos, note otra vez, habla del hombre que está sin Cristo, del hombre que no conoce a Dios, de aquel que no confía en el Señor. Ellos flaquean y caen, ese va a ser el resultado final. Pero David dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Bueno, Dios había sido realmente aquel que había levantado a Israel todos los días de su peregrinación, y hasta ese momento Dios le sostenía. Y vemos que Dios dice ya, dice, de los que descienden a Egipto. Cada vez que el creyente va a Egipto, bueno, desciende. Nunca va a subir. Siempre que va a Egipto por ayuda, está descendiendo. Y no te dice, y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Bueno, cuánta diversidad de ayuda hay en Egipto, hay en ese sistema. El creyente es llamado a vivir fuera de ese sistema. Y parece algo, hermano, un poco fanático a los ojos de aquel que todavía no tiene los ojos abiertos, pero realmente es una vida espiritual, es la vida de fe. El creyente es llamado a vivir porque el Señor vive. ¿Cómo es eso? Bueno, esa vida espiritual que Él nos dio, realmente llega a ser la base, hermano, de nuestro accionar. El Señor quiere que aprendamos a ser dependientes de Él. Y sabemos que la vida natural está preparada para vivir aquí. Confía en los carros, confía en la manera del hombre. Pero la vida espiritual, la vida de Cristo en el creyente, está preparada para solamente confiar en el Señor, para vivir una vida dependiente
de Él. Por eso la base es la vida de Él. Es su vida, la vida de Cristo. Cuando el creyente deja de mirar al Señor, deja de vivir por fe, deja de depender del Señor, bueno, hermano, por supuesto, esto acarrea derrota. A la larga o al corto plazo acarrea derrota. Porque dice, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. El creyente, cuando conoce al Señor, parece que se abraza al Señor. Porque es tan necesitado. Viene el camino del Señor, pero luego empieza a apoyarse en otras cosas. Entonces deja de mirar al Señor. Y volvemos a decir, realmente humanamente, si miramos como el mundo mira, era sabio lo que estaba haciendo Israel, ir a Egipto. Humanamente era sabio. Pero hermano, la sabiduría del hombre no se ajusta a la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre va por un camino, pretende, busca, tiene una dirección, pero la sabiduría de Dios va por otro camino. Y realmente no se conectan. No, en ningún momento se llegan a tocar. El hombre quiere tener poder, quiere tener fuerza con su sabiduría. Pero, hermano, ¿cuánto a veces damos vuelta y perdemos muchas cosas por no confiar en la sabiduría de Dios? En estos días había leído la hermana que está dando el estudio de Juan, hablando de la sabiduría personificada, que es Jesucristo, la palabra. Y en Proverbios capítulo 8, allí el sabio Salomón le describe y dice en el verso 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. El mundo tiene su consejo, pero acá encontramos la eterna sabiduría. Encontramos la excelente sabiduría, la perfecta sabiduría de Dios, que ya desde antes de la fundación del mundo estaba preparada para nosotros. Y note qué manera de decir, conmigo, dice, está el consejo y el buen juicio. Y soy la inteligencia y mío es el poder. Note que cuando nosotros consultamos a Dios, hermano, hay una inteligencia, hay una fuerza en la sabiduría de Dios que el hombre no conoce. Y dice, conmigo. Israel pensaba que era sabio por ir a Egipto, porque ellos tenían muchos jinetes. Hay muchas cosas que el mundo ha adelantado. La ciencia, y están en su lugar. Pero el problema es que todas esas cosas, los caballos, sus valientes jinetes, hicieron quitar la mirada del pueblo de Dios. Porque dice, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ya se maneja como un egipcio el pueblo de Dios, como un egipcio más. Y dice el verso 2 de nuestro estudio, pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Bueno, así vemos que parece que Isaías aquí dice, bueno, pero ustedes piensan que son sabios por hacer así, pero bueno, Dios también es sabio, dice, ¿eh? Mire que la sabiduría de Dios está sobre la sabiduría del hombre, pero Él también es sabio, dice. Hermano, la sabiduría de Dios, cuando el hombre se levanta con su manera, con su sabiduría, y es como que prioriza la sabiduría del hombre sobre la sabiduría de Dios. Muchas cosas muchos problemas se solucionarían, muchas cosas
se abriría el hermano aplicando la sabiduría que es de lo alto. Pero el hombre tiene su manera de hacer, su manera de pensar. Y vemos más importante muchas veces quizás nuestro trabajo, el dinero, nuestra inteligencia, nuestras razones, y no recurrimos a Dios. Y volviendo a Proverbios, dice en el capítulo 8, en el verso 15, está hablando la sabiduría. Dice, por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Pero estas no son riquezas comunes. Note cómo son. Riquezas duraderas, riquezas eternas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Para hacer, hermano, note qué manera que los que me hagan se transforma la sabiduría de Dios. Dios mismo en su consejo se transforma en un guardián. ¿De qué? Dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad, de nuestra heredad, y que yo llene sus tesoros. En otras palabras, podemos decir que aquel que hace como Dios estableció, que aquel que confía en la palabra, en la sabiduría eterna de nuestro Dios, podemos decir, hermano, confiadamente que no tendrá pérdida. No tendrá pérdida. Pero para esto nosotros necesitamos estar de acuerdo con Dios. Necesitamos levantarnos en fe y ver como Dios ve las circunstancias. Muchas veces el hombre estima como pérdida cosas que no son pérdida. Bueno, el mundo, su única ganancia está aquí. El mundo vive y dice, comamos y bebamos, mañana moriremos, porque su ganancia está aquí, hermano. Y muchas veces el creyente piensa de la misma manera, actúa con el pensamiento del mundo, como si fuese todo una fatalidad que no va a traer ningún rédito, parece. Pero se olvida de su herencia, que Dios está guardando su herencia. Él es fiel para guardar, hermano, nuestro depósito para aquel día. Y al fin y al cabo, hermano, ¿qué vamos a llevar de aquí? La sabiduría de Dios nos hace ver más allá y confiar en el Señor. Entonces es fácil, hermano, cuando nosotros vemos así, es fácil ponernos en las manos del Señor. Pero si nosotros empezamos a mirar como el mundo ve, bueno, no queremos perder nada. No queremos dar un paso para confiar en Dios. No queremos recurrir a Dios, no queremos buscarle. Parece que no queremos echar mano de la provisión que tenemos, hermano, porque no queremos depender del Señor. No, muchas veces no queremos que el Señor haga su voluntad, porque decimos, bueno, si yo no puedo confiar en la voluntad de Dios porque yo tengo miedo que pase esto. Bueno, ese es el razonamiento del hombre. El mundo lucha en contra de la voluntad de Dios. No se puede someter a Dios. Me llama la atención el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 1, dice, pues hijo mío. Ahí estaba su hijo espiritual. Estaba débil. Estaba un poco con temor, tentado.
porque su padre estaba allí, su padre espiritual estaba en la cárcel. Roma le había encarcelado. Y en esta carta Pablo sabía que él estaba pronto a terminar su carrera. Y vemos que el apóstol Pablo estaba seguro, no se lo ve triste, se lo ve firme, se lo ve realmente confiando y aferrado al Señor. Sabía bien, yo sé bien en quién he creído, dijo. Y le dice a su hijo, qué hermosas palabras. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tu fuerza sea en el Señor. Depende más del Señor, que es esforzarnos en la gracia, depender 100% del Señor. No confiar en nosotros. ¿Qué consejo les dio este hombre de Dios a su hijo espiritual? Dice, depende más del Señor, dice. Tiene que depender 100% de la gracia. La gracia te va a sostener. En la gracia no va a haber pérdida. Confía en el Señor. Confía en Él. Podés tirarte en sus brazos tranquilamente, Timoteo. Y esfuérzate en creer su palabra, en confiar en Él. Y hermano, estamos en un tiempo, el Señor viene, y volvemos a repetir esta frase, tiene que resonar dentro de los corazones, el Señor viene, y estamos en un tiempo, el último tiempo, un tiempo peligroso, donde la fe es cuestionada, la manera de Dios es cuestionada, es criticada. La fe, dice, si tienes fe, tenla para contigo mismo, pero es cuestionada. La manera de Dios es cuestionada, es criticada, pero la razón humana es exaltada. Parece que el que confía mucho en Dios, parece, hermano, que no es realmente el que va a tener éxito. Cómo el diablo ha engañado en este último tiempo a muchos hermanos. Hermano, hay que confiar en el Señor. Pero eso no quiere decir que va a salir conforme su plan, conforme al plan de nosotros. Necesitamos aprender a ajustarnos a la manera de Dios. Y va a haber, hermano, muchos que van a criticar cuando usted confía en Dios. Pero, hermano, necesitamos ver que el Señor va a hacer conforme su plan, conforme a su manera, conforme a lo que Él quiere. Pero ninguno que confía en Él será avergonzado al final. Al final, cuando lleguemos a la misma presencia de Dios. Y esto realmente anima al creyente de fe a poder seguir, a proseguir viviendo por fe, a seguir viviendo por fe. Estamos en un tiempo donde el mundo evangélico rechaza la manera de Dios. Y es una torpeza, hermano, confiar en Egipto, en los recursos de Egipto. Pero dice, tiene jinete valiente, dice. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver lo que Dios dice. Verso 3 de nuestro estudio. Y los egipcios hombres son, y no Dios. Y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Note que esta batalla que ellos tenían que pelear, la circunstancia que ellos tenían que pasar, era una circunstancia que
ameritaba una fuerza espiritual. Dice, y los egipcios son hombres, no son Dios. Y sus caballos son de carne y no espíritu. Hay fuerzas espirituales. Hay una guerra espiritual que el hombre no conoce, el hombre sin Cristo, y muchas veces el creyente también desconoce la fuerza espiritual. Desconoce la fortaleza. Esas fortalezas se crean en la cabeza, en el corazón del hombre. El enemigo allí. Y hay un mundo invisible que desconocemos. Pero cuando nosotros vamos aprendiendo un poco de la vida espiritual, vamos entendiendo que necesitamos armas espirituales. Y eso es lo que no entendía Israel. Había algo espiritual que se había levantado. Y bueno, nunca recurrió a Dios. Trató de pelear contra un enemigo espiritual con armas carnales. Bueno, ahí ya vemos que hay un error. ¿Cómo vamos a pelear contra un enemigo que es espiritual con maneras carnales? Muchas de las cosas que ocurren tienen, hermano, su procedencia en el mundo espiritual. Pero necesitamos ver así. Necesitamos aprender esto. Esto no se aprende. Si no, nos vamos a enlazar carnalmente. Vamos a pelear con recursos naturales. Quizá nos vamos a apoyar en nuestra manera, en el dinero, en muchas cosas que van a fallar. Van a fallar. Dice Dios, ellos son solo hombres. Ellos son solo hombres. Israel siempre buscó cosas visibles en que apoyarse. Y eso habla mucho también de lo que nosotros solemos hacer. Y siempre buscamos cosas que podamos tocar, que podamos palpar. Porque parece que ahí nosotros sentimos la seguridad. Bueno, así es porque somos hombres. Pero dice, ¿cómo van a pelear? Dice, contra un enemigo espiritual. Israel ponía su esperanza en Egipto, pero dice, ellos son hombres. ¿Son buenos jinetes? Sí, puede ser que sean buenos jinetes. ¿Son buenos caballos? Son buenos caballos, no vamos a negar, dice. Pero son solo hombres. Hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a aprender a poner nuestra mirada en Él. Porque así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. No verá cuando viene el bien. Qué tremendo, hermano, nubla la visión espiritual, la ayuda del hombre. No viene el bien, parece. Sin embargo, Dios transforma toda circunstancia para bien, pero no puede declarar eso, porque no puede ver la mano de Dios. Entonces, sino que morará, dice, en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y esto es por poner carne por su brazo. Deja el brazo potente de Dios, hermano, dejar el brazo potente de Jehová, de nuestro Dios poderoso, para confiar en un brazo de carne, que es tonto. Abandonamos los brazos eternos para buscar paz, para reposar en los brazos de la carne. Así somos nosotros, hermanos. ¿Y por qué Dios dice tantas veces esto, no, hermano? ¿Por qué Dios nos dijo y ocupó un versículo y ahora estaríamos hablando de otra cosa ya? Bueno, porque Él sabe que
hay necesidad. Qué abundante consejo que hay en la palabra de Dios, hermano. Y no nos vamos a cansar de repetir lo que la palabra dice. Que el Señor hable. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y que el Señor haga su obra, porque cerca está la venida del Señor. Que podamos ampararnos en los brazos eternos de nuestro Dios. Pero qué raro que somos, hermanos. El hombre está débil y otra vez busca un brazo más débil para apoyarse. Esta es la manera de pensar del hombre. Son hombres, son buenos jinetes, pero son valientes. Bueno, pero son hombres. Son hombres débiles. Los egipcios hombres son, y no Dios. Cambiar a Dios por los hombres. Y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Qué tremendo. Dice el verso 4, porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y así se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Qué es lo que ocurrió cuando vino a Siria? Bueno, vino y conquistó. ¿Y qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con Egipto? Bueno, Egipto se acobardó, hermano, y no le ayudó a Israel. Ellos se acobardaron, eran jinetes valientes, pero esa valentía, bueno, fue guardada más bien para defender a Egipto, porque luego fueron y conquistaron Egipto también. Y vemos, hermano, que en todo esto nos muestra que la ayuda que el hombre puede dar es limitada. Pero en el verso 4, Dios dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Y dice, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa. Y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, dice, no lo espantarán sus voces. Acá vemos uno que es valiente en la batalla. Y que por más que el enemigo se levante y dice, no lo espantarán sus voces, ni no se acobardará por el tropel de ellos. Viene y se escucha el avance del enemigo. Pero dice, no se va a espantar. Eso no lo va a asustar a Jehová. No lo va a asustar. Qué hermoso es poder confiar en nuestro Dios. ¿Qué fuerza le asustaría a nuestro Dios? No hay fuerte como Jehová. No, yo no conozco, dijo él mismo. ¿Qué le puede asustar? ¿Qué le puede robar la paz a Dios si lo que él dice será? Por eso, hermano, mejor es confiar en Jehová. Y así hemos visto que va a ser cuando el Señor venga a defender a su pueblo. Esto es una figura, este verso 4, del león otra vez. Hemos visto ayer al león de la tribu de Judá. Ese león fuerte y valiente que va a ver. Dice, los pastores van a llegar allí con su tropa. Van a llegar y van a reunir las cuadrillas y van a rodear a Jerusalén. Israel va a pensar que todas las naciones que están aliadas con ella le van a defender, pero algunas
también van a acobardarse. Pero allí va a haber uno que va a estar dispuesto a pelear como un león fuerte, como un león joven, lleno de fuerza, lleno de valentía por su pueblo. Así va a ser. Y como allí ellos le van a ver de esta manera, hermano, no nos cansamos de ver a nuestro Dios en la batalla, el fuerte y valiente. Y así ellos le verán y le llamarán. Así Israel le va a ver. Dice en el Salmo 46, dice en el verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Así será en la tribulación. La tierra cambiará su faz. Una nación va a invadir otra nación. Van a ocupar lugares diferentes las naciones por las guerras. La tierra será removida y montes, naciones grandes irán al corazón del mar. El corazón del mar nos habla de Israel, que será el centro de todo el mundo. Y dice, aunque bramen y se turben sus aguas, así va a haber, hermano, una gran consternación mundial. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Acá va a haber uno que les va a ir a ayudar. Que cuando ellos clamen, ahí va a estar Él. Pronto va a ir a ayudarle. Porque ellos van a estar en gran tribulación y angustia. Dios le había dicho en Deuteronomio capítulo 4, dice en el verso 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Bueno, había muchas naciones grandes en ese tiempo. Y bueno, Israel era una nación en el desierto, que todavía no había ingresado a Canaán. Y todas esas naciones, bueno, confiaban en sus números, en sus economías, en sus ejércitos. Pero dice, pero ¿qué nación grande hay? Dice, que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. La riqueza y la fuerza de la nación de Israel era su Dios, porque era cercano. Y así es cuando nosotros vemos realmente nuestra realidad espiritual. Cuando vemos y podemos echar mano de nuestra herencia, de lo que tenemos a través del Señor. Hermano, podemos clamar y podemos esforzarnos buscando siempre su voluntad, porque Él va a ser glorificado, hermano. Y cuando nosotros confiamos en Él, no seremos avergonzados. En Proverbio capítulo 18, dice en el verso 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Esto es lo que no hizo Israel. Israel no corrió al nombre de Jehová. Aunque el nombre de Jehová dice que venía desde lejos. Cuando corremos al Señor, tenemos el nombre de Jesús, hermano. Tenemos ese nombre de autoridad. Todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, dice aquí, yo os lo daré. Rogaré al Padre, dice. Tenemos un nombre de poder, un nombre de autoridad, para que Él venga como nuestro auxilio.
Él es una torre fuerte donde vez tras vez podemos ser levantados. Y así como un león, si es necesario, Él va a venir. Él va a venir a traer la victoria que nosotros necesitamos en su momento y en su tiempo. Pero va a ser una verdadera victoria que va a dejar resultados eternos, que nos va a enriquecer para la eternidad. Así es cuando el Señor pelea por nosotros. Y aquí le vemos como un león. Y dice ahora en el verso 5 de nuestro estudio: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Amparando, librando, preservando y salvando. Acá vemos el gran amor de Dios por este pueblo. Por un lado vemos que es como un león feroz, pero aquí le compara con un ave que vuela sobre su nido. Allí están sus pichones, están sus tesoros, lo que más ama. No sé si usted vio alguna vez la gallina cuando alza las alas. ¿Cómo una madre ama aún en la naturaleza, ¿no? Vemos cómo ama, hermano, a sus pichones, la gallina o las aves. Y si por ahí se acerca, a veces vemos que se acerca en algún documental algún animal que quiere hacerles daño, y vemos que empieza a volar sobre el animal y le ataca. La madre no deja de protegerle y aún pone su misma vida, expone su vida a la lluvia, al peligro de animales más fuertes que ella, por salvar a sus polluelos. Y esto es lo que dice aquí en este verso 5. Así Dios defendería a Jerusalén. Y este es el amor profundo de Dios, porque Él ama a su pueblo. Y ninguno nos va a amar jamás, hermano, como nos ama nuestro Señor. Ninguno va a pelear por nosotros como va a pelear el Señor por nosotros. El mejor abogado no va a pelear con tanta ferocidad por usted como va a pelear nuestro mejor abogado, que es el Señor. Nadie va a estar a su lado. Nadie va a ver el valor que usted tiene como ve el Señor. Dios va a pelear por su pueblo, a la vez con ternura, con cuidado, un cuidado amoroso, un cuidado tierno como una madre, así cariñosa, pero a la vez con la ferocidad de un león. Este es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Un cuidado amoroso, tierno. Así como una osa que le quitaron el cachorro, dice. Así antes íbamos y queríamos sacar quizá algo de algún lugar cuando éramos jóvenes, y había alguien que estaba cuidando ahí el lugar, no podíamos sacar nada, y decíamos y nos reíamos, es como la osa que le quitó a su cachorro, no podíamos ni acercarnos porque no podíamos sacar nada. Así Dios defiende, hermano, lo que es suyo. Queremos que Él nos defienda. Él sabe bien lo que usted vale. Él sabe bien lo que vale su pueblo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, dice en el verso 37: Jerusalén, Jerusalén, esta fue la ciudad amada de Dios, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Este fue el gran cuidado de Dios. Dios le mandó su palabra. Así como vemos que Dios está repitiendo, no confía en Egipto. Dios le había mandado a los profetas. Y ellos le apedreaban, le aserraban. Tenía que andar escondido por ahí el profeta.
del pueblo de Dios y Dios le seguía mandando igual. Qué gran amor que tiene por su pueblo. Por eso decimos, hermanos, solamente Dios es nuestro pronto auxilio, el que sabe realmente lo que tiene que hacer. Y no contento con eso, ahora le mandó su Hijo. Y ahí estaba el Hijo de Dios mirando a la ciudad. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Qué lamento. Este fue el lamento del Señor. Con cuánta ternura el Señor mandó, profeta tras profeta. Cuánta oportunidad el Señor nos da, hermano. Cuánta oportunidad el Señor nos da. Qué grande amor que Él tiene, hermano, por nosotros. Él nos da su palabra, su eterna palabra, su sabiduría. Él comparte con nosotros. Y allí estaba la palabra viva. Él había venido a juntar al pueblo. Él había venido a buscar las ovejas dispersadas de la casa de Israel. Y había extendido sus alas para darle seguridad, para darle sombra, para darle descanso. Pero vemos que dice, no quisiste. Este fue realmente el gran error de esta nación, y así es también con nosotros. Muchas veces actuamos así, hermano, y como el Señor también se lamenta. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, le llevó, dice, como en alas de águila. Un cuidado tierno hubo sobre esta nación. Os he traído aquí, les dijo. Y en Deuteronomio podemos leer. Deuteronomio capítulo 32 dice en el verso 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Él no necesitó ayuda de otras naciones. Cuando hubo que proveer, Él proveyó. Cuando hubo que sanar, Él sanó. Cuando hubo que pelear, Él peleó por el pueblo de Dios. Él peleó por su pueblo. Jehová solo fue suficiente. Jehová solo le guió. Y con Él no hubo Dios extraño. No hubo necesidad de una ayuda externa. No necesitó Israel más que el cuidado de su Dios. Y así es cuando nosotros, hermanos, empezamos a andar por fe. Tampoco hay Dios extraño. Tampoco ponemos los ojos sobre otro que no sea nuestro Señor. Por eso ahora vamos a ver en el verso 6 de nuestro estudio. Dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. En este momento Dios llama a su pueblo y le dice, volved, dice, volved. El profeta le dice, tenemos que volver, dice, hay que volver. Porque nos rebelamos, dice. Mientras andábamos con el Señor, mientras anduvimos por fe, el Señor nos guardó. Y ellos un día van a volver, van a tomar la decisión. A veces, hermanos, necesitamos recapacitar. Tenemos que recapacitar a veces. Tenemos que mirar 2 veces, volver a mirar a ver qué estamos haciendo para volver a Dios, para volver a su manera, para volver a la victoria. Israel volvió. Israel volvió. Y podemos leer en Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6.
Dice en el verso 1. Venid y volvamos a Jehová. Así va a ser la voz de Israel. Porque Él arrebató. Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Y dice el verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros. Note que Dios va a responder a esa decisión. Él vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y Dios habla en el verso 4 y dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Es como que Dios ya trató de muchas maneras con su pueblo. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así fue este pueblo. Volvamos a Dios, dice. Pero Dios dice, ¿pero qué voy a hacer contigo? Dice, ¿qué voy a hacer? Porque vuestra piedad, dice, es como una nube nomás. Dios procuró por todas las formas que ellos se queden allí, que vuelvan y queden establecidos con su Dios. Pero dice, vuestra piedad es como una nube. Es pasajera. Un ratito eran fieles, así superficialmente, porque necesitaba, volvía a Dios y después le dejaba. Y como rocío de la madrugada que se desvanece. Este era un pueblo inconstante. Era un pueblo inconstante. Hermano, el fiel siempre es constante en el camino del Señor. Y eso es lo que nosotros también necesitamos. Tomar una decisión para confiar en el Señor. El camino del Señor no es solamente ir al culto 2 veces por semana. Es una vida de fe constante. Cada minuto, cada año, hasta que Él venga a llevarnos. Pero que podamos permanecer. Verso 8 de nuestro estudio. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Bueno, aquí vemos que Dios dice, bueno, Asiria va a caer, pero por espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Así ningún hombre se iba a llevar la gloria, porque Dios iba a libertar a su pueblo. Si hay liberación, va a ser solamente de parte de Dios. Él va a ser siempre la única fuente de verdadera ayuda. Y vemos, dice en el verso 7, pero en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Bueno, en este momento iba a haber una verdadera conversión. No solamente iba a venir por un ratito. Y esto nos habla también del tiempo del fin. Muchas naciones van a querer ayudar a Israel. Israel se va a apoyar en muchas naciones. Pero el que va a traer la victoria va a ser Dios. Y podemos leer un último versículo en Daniel capítulo 8. Profecía de Daniel capítulo 8. En el verso 24. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Está hablando del anticristo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Así pensaron los asirios. Ya estamos cerca de poder ver
en su corazón se engrandecerá. El anticristo va a poner su corazón como corazón de Dios y en un momento él mismo va a pensar que es Dios y va a ir contra Israel. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No por mano humana. Se va a levantar contra el príncipe de los príncipes. Se va a levantar contra el rey de reyes y señor de señores. Pero dice, será quebrantado. Y por eso Israel tendrá victoria. Porque el príncipe de los príncipes peleará. Va a pelear. Va a salir vencedor, victorioso. Porque él es varón valiente, varón de guerra. Será quebrantado, dice, aunque no por mano humana. Y así el pueblo iba a ver. Verso 9 de nuestro estudio, y de miedo pasará su fortaleza, todo su ejército iba a huir, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Bueno, hemos llegado a nuestra hora. Damos gracias al Señor por su palabra. Y vamos a continuar esta noche a las 21 horas. Vamos a continuar con el estudio de Efesios. Nuestra hermana Carmen es la que va a dar a la grilla que hemos dado. Este fin de semana no hemos estado dando conforme a esa grilla, pero ya desde el día de hoy empieza a correr la grilla que nosotros hemos dado con los horarios y días de diferentes estudios. Esta noche le toca a nuestra hermana Carmen, que nos va a dar el libro de Efesios, va a seguir con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y así como está en la grilla. Les invito a escuchar una alabanza y vamos a dar por terminado nuestro programa. Que el Señor les bendiga.
después.